Bueno, inicialmente vamos a abordar puntualmente 5 temáticas. Inicialmente empezaremos con la contextualización de la población, que vamos a hablar el día de hoy, en este caso adulto mayor. Pasaremos a lo que conoceremos como las disfagias y los diferentes tipos, la evaluación clínica para diagnosticar el mismo, intervención y una última parte dirigida a la parte de educación y a cuidadores y o familiares. Bueno, cuando empezamos a hablar de adulto mayor, cabe recordar que se considera adulto mayor aquellas personas que tienen 60 años en países que están en vía de desarrollo y más de 65 años en aquellos que ya están desarrollados de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. El envejecimiento trae pues algunos cambios físicos, cognitivos, comunicativos, sociales, etcétera, y entre ellos pues vamos a ver en este caso algunos físicos y cognitivos. Es una población que va en aumento. La Organización Mundial de la Salud refiere que cerca del 2030 habrá cerca de 2.000 millones de adultos mayores, y puntualmente para Colombia, en la última censo, el DANE manifiesta que se ha triplicado esta población y que en el 2030 se proyecta para cerca de 14 millones. Ahora bien, cuando hablamos de prevalencia o todo lo que tiene que ver con disfagia, vemos que cerca del 40% de la población adulta mayor tiene mayor riesgo de desarrollar complicaciones relacionadas con la alimentación, como lo es la disfagia. Esto puede llevar a otras comorbilidades, pero una de las más prevalentes es la neumonía por aspiración. ¿Cómo prevalece? O varios informes epidemiológicos nos dicen que cerca del 22% de adultos mayores de 50 tienen riesgo de pasar por una disfagia, que en los adultos mayores, es decir, mayores de 60, del 13 al 38% que viven de forma independiente también tienen un factor de riesgo para tener una disfagia, el 30% cuando esta población está por tratamientos médicos o se encuentran hospitalizados, y finalmente un alto porcentaje, 68%, cuando están en centros de cuidado. Ahora bien, vamos a pasar entonces a lo que se conoce, o vamos a entrar a hablar a las definiciones de disfagia en el adulto mayor, y para eso le voy a dar la palabra a mi compañera y mi colega Lorena. Inicialmente vamos a mencionar algunos factores de riesgo que pueden llegar a ser digamos que recurrentes para la presencia de la disfagia. Inicialmente iniciaremos hablando de la demencia, en donde la evidencia nos ha mostrado que en la enfermedad, por ejemplo, tipo Alzheimer, los signos clínicos de disfagia pueden llegar a iniciar desde las primeras etapas. En cuanto a la demencia frontotemporal, los signos de disfagia inician generalmente en las últimas etapas, y en cuanto al neurodeterioro progresivo, como las degeneraciones corticobasales, el parkinsonismo, la parálisis supranuclear progresiva, los signos de disfagia tienden a presentarse en etapas medias de la enfermedad. Otro factor de riesgo que tenemos asociado a la disfagia es el accidente cerebrovascular, en donde encontramos que en sitios como la región insular o en la región frontal izquierda es donde más los pacientes puedan llegar a desencadenar signos de apraxia deglutoria. En cuanto a las lesiones en el hemisferio derecho, es allí donde se genera el control cortical de las fases voluntarias de la deglución, y nos puede llegar a generar, por ejemplo, alteraciones como en la fase oral, en la fase preparatoria oral, alteraciones en la función neuromuscular, hipoestesia a nivel hipofaringeo, alteraciones en la respuesta refleja. En cuanto a la enfermedad de Parkinson, la evidencia nos comenta que desde el momento en cuando inicia la enfermedad hasta cuando el paciente puede llegar a desencadenar una disfagia severa, aproximadamente hay un transcurso de 130 días. Sin embargo, este deterioro en cuanto al mecanismo deglutorio está muy relacionado con el abordaje temprano de los signos clínicos que presenta el paciente con diagnóstico de Parkinson y que son intervenidos por un profesional en fonoaudiología.
También otros factores que están asociados al desencadenamiento de signos de disfagia son las alteraciones en el estado de conciencia o episodios de confusión. Aquí ya entramos a hablar de lo que tiene que ver con somnolencia, estupor, sedación, agitación o episodios de delirium, que esto nos puede conllevar a que el paciente pueda llegar a tener unas alteraciones en el control de las etapas voluntarias de la deglución, una variabilidad atencional durante el proceso de alimentación, episodios de desorientación y confusión durante el proceso de alimentación. Las causas iatrogénicas son estas que están relacionadas con alteraciones mecánicas y o funcionales de la deglución que se pueden derivar de procesos como polineuropatías del paciente crítico que se dan por un proceso de hospitalización prolongada. Adicionalmente, pueden llegar a presentar fallas en la sensibilidad orofaringea, menor presión a nivel subglótico, alteraciones anatómicas laringotraqueales, paresias, parálisis de cuerdas vocales, estenosis, fístulas, entre otras. Otros factores asociados son las causas oncológicas que nosotros tenemos en cuenta, los tumores de cabeza y cuello o los tumores del sistema nervioso central, que nos pueden significar a nosotros alteraciones anatómicas a nivel de los órganos fonoarticuladores, a nivel de la faringe, a nivel de la laringe, o en los pacientes que son sometidos a procesos de radioterapia o quimioterapia. Podemos encontrar episodios de aspiración, microaspiración silente, mucositis, debilidad o rigidez en la fibra muscular y serostomía. Y ya propiamente hablamos de los síndromes geriátricos, en donde se pueden generar derivados de hospitalizaciones prolongadas, atrofia muscular por el desacondicionamiento, episodios de sarcopenia, declives funcionales y fragilidad del adulto mayor. Y ya para hablar de algunos tipos de disfagia que resuman lo que anteriormente les estaba mencionando, podemos hablar de la disfagia neurogénica, que es la que se origina a partir de algún tipo de lesión neurológica, como lo son los traumas craneoencefálicos, los tumores del sistema nervioso central, las demencias, la enfermedad de Parkinson, entre otras. Hablamos de disfagia mecánica, que es causada por alteraciones anatómicas como por ejemplo tumores en la vía aérea, divertículos de Zenker, estenosis. Y en cuanto a las disfagias iatrogénicas, estas son generadas por algún tipo de alteración o lesión derivada de procesos como intubación orotraqueal, traqueostomía, ventilación mecánica prolongada y fármacos que se asocian a sedantes, anticonvulsivantes o medicamentos relacionados con las benzodiazepinas. Y finalmente hablamos de la presbifagia, que son estos cambios relacionados con el envejecimiento, disminución de la reserva funcional que llega a alterar las fases de la deglución por su desempeño. ¿Qué signos clínicos son los más comunes que podemos encontrar en pacientes adultos mayores de acuerdo a cada etapa deglutoria? En la etapa preparatoria oral podemos encontrar alteraciones en la percepción del gusto, alteraciones en la percepción de la temperatura, serostomía. En cuanto a la fase oral de la deglución, podemos encontrar reducción en la presión lingual, disminución en la velocidad del tránsito del bolo, debilidad en la musculatura implicada en la masticación. En cuanto a la fase faríngea, podemos encontrar lentificación en el inicio de la fase propiamente, retardo en el desencadenamiento del reflejo deglutorio y retraso en las respuestas faringolaringeas. Y finalmente en la fase esofágica podemos encontrar éstasis esofágico, riesgo de presentar reflujo gastroesofágico o faringoesofágico que puedan llegar a generar episodios de aspiración o de penetración hacia la vía aérea. Y ya posterior a lo anteriormente mencionado, entramos a realizar la evaluación clínica, donde dentro de los aspectos iniciales que observamos es el estado de conciencia, en donde miramos si el paciente está alerta, somnolento, qué tanta interacción tiene con el medio. Posteriormente evaluamos un aspecto muy importante para nosotros, que es la comunicación, en donde determinamos cuál es la modalidad comunicativa del paciente, hacemos un barrido cognitivo, por ejemplo, preguntarle el nombre, preguntarle la fecha, si sabe dónde se encuentra, medir qué tanta capacidad tiene de seguimiento instruccional el paciente y qué tan fácil es para él manifestar sus necesidades básicas. De acuerdo a esto pasamos a realizar ya la valoración de la musculatura orofacial, en donde observamos aspectos como lo son la integridad, la simetría, la funcionalidad, la sensibilidad y la fuerza. Posteriormente ya pasamos a evaluar lo que tiene que ver con la función oral faríngea, en donde observamos esta respuesta de protección de vía aérea, cómo está el control de saliva y de secreciones propias del paciente,
Ya de acuerdo a esto aplicamos una escala que nos permita evidenciar cómo es ese desempeño con cada una de las consistencias. De acuerdo a esto, clasificamos el nivel de severidad de la disfagia y determinamos la dieta más segura para el paciente. Dentro de las escalas que nosotros manejamos institucionalmente para la medición de la fuerza de la musculatura orofacial, hablamos de la escala de fuerza muscular modificada Medical Research Council, la cual se divide en 9 niveles. Y de acuerdo a esto lo que hacemos es pedir al paciente que realice alguna ejecución de algunas praxias linguales, labiales, de complejo bucinador, y vamos midiendo la fuerza de acuerdo a la resistencia, la capacidad de contracción muscular también. Dos escalas institucionales que nosotros utilizamos para la evaluación de los pacientes adultos mayores de acuerdo a la necesidad y protocolo. Utilizamos la escala GUS y utilizamos el método de exploración clínica volumen viscosidad modificado. Y en pacientes que por su patología tienen traqueostomía, utilizamos o aplicamos una prueba llamada Blue Dye Test, en donde pues esta prueba se divide en 2 etapas de acuerdo a la capacidad del paciente. Entonces, si el paciente tiene la capacidad de seguir instrucciones, tiene la capacidad de seguir, digamos que cada indicación que nosotros le estamos dando para el manejo de saliva, aplicamos la primera fase, que es la tinción de saliva propiamente, entonces en compañía de terapia respiratoria, y de acuerdo a la respuesta lo que vamos a hacer es determinar la seguridad y de acuerdo pues el manejo del control de saliva del paciente. Si la respuesta es positiva, es decir, si hay salida de secreción tinturada por la traqueostomía, nosotros determinamos que el Blue Test fue positivo, lo que nos representa a nosotros un riesgo de broncoaspiración, ya que el paciente puede llegar a estar presentando episodios de aspiración o penetración con sus propias secreciones. Si el resultado es negativo, pasamos a la segunda fase, que ya es la valoración con alimento, y de acuerdo a esto, si el paciente no presenta salida de alimento o de secreción por la traqueostomía, procederíamos a iniciar vía oral con una consistencia segura, realizar todo el proceso de intervención y el avance progresivo de acuerdo a las características del paciente. Dentro de las escalas de clasificación de la severidad de la disfagia, nosotros implementamos 2 escalas. La primera es la escala Fujishima, que se divide en 10 niveles y nos representa 3 grados de severidad, y la escala FOIS, que se divide en 7 niveles y tiene una subdivisión de 2 categorías. La primera, que son los pacientes que son dependientes de vía alterna de alimentación, y la segunda, que son los pacientes que puedan llegar a tener vía oral, alimentación por vía oral exclusiva o modificada. Cuando nosotros realizamos la evaluación, de acuerdo a estos pacientes que no tienen posibilidad de vía oral porque presentan un altísimo riesgo de broncoaspiración, generalmente lo que recomendamos es, si de acuerdo a los signos clínicos se puede determinar que la disfagia pueda llegar a ser transitoria en consenso con las especialidades tratantes, lo que hacemos es sugerir una sonda nasogástrica. En casos de demencia avanzada, nosotros no sugerimos ningún tipo de alimentación de vía alterna de alimentación tan invasiva como lo pueda llegar a ser una sonda nasogástrica o una gastrostomía, sino en consenso con geriatría. En este caso, lo que sugerimos generalmente es un catéter de hidratación subcutánea. Algunos pacientes pueden llegar a tener ganancia en cuanto al desempeño de su mecanismo deglutorio y podemos habilitar en algunos casos alimentaciones de confort. Entonces, unas veces puede ser en consistencia licuada, un solo alimento, 2 alimentos, dependiendo de las características del paciente y qué tan seguro es poder llegar a suministrarle el alimento al mismo. Ahora le voy a dar paso a mi compañera María Fernanda Lara, quien les va a hablar acerca de la intervención en los pacientes con disfagia. Bien, ahora vamos a pasar a todo lo relacionado con la intervención en la disfagia. Cabe recordar que es importante que al momento de seleccionar la intervención para el paciente con disfagia, en este caso adulto mayor, es importante ver el objetivo que quiero alcanzar yo con esta intervención, si la metodología o, si bien es cierto, la estrategia que yo escoja va a generar un impacto en esa mecánica deglutoria,
teniendo en cuenta el compromiso cognitivo que pueda tener mi paciente y asimismo una posible limitación física. Bueno, vamos entonces a iniciar con lo que tiene que ver con estrategias compensatorias, luego pasaremos a estrategias rehabilitadoras, seguido a vías alternas de alimentación, que ya mi compañera habló algo de este tema, y pasaremos entonces a la educación, que es muy importante durante el proceso de intervención de un paciente con disfagia. Vamos a hablar entonces estrategias compensatorias. ¿A qué hace referencia esto? Esto es o hace referencia a una maniobra que se ajusta, ¿cierto? Que facilita el paso o la función como tal de la mecánica deglutoria en un periodo o corto plazo, pero no tiene un efecto duradero durante la fisiología de la deglución. ¿Pero qué me permite abordar inmediatamente? Pues que el paciente o que esta deglución sea eficiente, es decir, que tenga un buen paso y no deje residuos, y que sea seguro, es decir, que evite la aspiración para este paciente. ¿Qué hay que tener en cuenta? Pues identificar las capacidades cognitivas del paciente y comprender si presenta alguna limitación adicional. Dentro de las estrategias compensatorias vamos a ver lo que es cambios y ajustes posturales. Estos son bastante útiles porque, como dije, reduce el riesgo de aspiración. Y tenemos allí tres que ustedes van a ver. Esta flexión de cabeza, lo que se conoce como mentón abajo, que beneficia a aquellos pacientes que tienen una respuesta motora faringeal lenta y que puede terminar en una aspiración. Tenemos la cabeza hacia atrás, lo cual se usa para personas que tengan dificultad para propulsar el bolo y que se basa en la gravedad. Tenemos giro de cabeza, que son para los pacientes que muestran de alguna manera una debilidad faríngea unilateral. ¿Qué nos dice la evidencia o qué tan efectivo es esto al momento de aplicarlo con nuestros pacientes? Pues en un estudio realizado en el 2018, lo que buscan, por ejemplo, es identificar si los cambios al aplicar la maniobra de extensión de cabeza hacia atrás logra activar lo suficiente la musculatura suprayoidea, la fuerza de la lengua y interviene en el grosor del músculo. ¿Qué hacen ellos? Seleccionan un grupo de adultos mayores, hacen un entrenamiento durante 8 semanas. La media de estos pacientes es cerca de 65 a 83 años. Inicialmente toman una electromiografía y un ultrasonido para determinar pues, cómo es la activación de estas características musculares y aplican un entrenamiento, como ya lo dije, durante 8 semanas, en donde ellos empiezan a asistir a 3 veces por semana, 20 minutos, y hacer durante 10 minutos la maniobra de extensión de cuello y deglutir la saliva. Cuando el paciente pues ya no tenía más saliva, lo que hacían era suministrarle 2 cc de agua y continuar el ejercicio. ¿Qué encontraron ellos? Pues encontraron que en efecto hubo un aumento significativo de estas 3 características, o sí hubo cambios en la activación de músculos suprayoideos, la fuerza de la lengua y en última instancia el grosor del músculo cambió. Estadísticamente sí se mostró este cambio porque al final pues como tomaron unas medidas objetivas, que en este caso fue la electromiografía de superficie y el ultrasonido. Ahora bien, sigue otro estudio que aplica esta misma maniobra. Este es un estudio controlado aleatorizado en donde quieren buscar o quieren investigar los efectos de aplicar esta maniobra de manera progresiva, es decir, si lo hacen a 80%, ir aumentando, entonces inician en un 40% y empiezan cada vez a aumentar esa extensión, ver si eso influye en la fuerza de la lengua para hacer ese paso del bolo. Allí toman dos grupos de adultos mayores,
en el que hacen un entrenamiento durante 4 semanas y lo que hacen allí es darles tareas diferentes. En un inicio, un grupo tiene un periodo más largo, 10 minutos continuos, y el segundo grupo hace pausas. Entonces hace 10 degluciones con extensión en cabeza, hacia atrás, para 5 segundos y continúa. ¿Qué muestra esto en el estudio o cuáles fueron los resultados encontrados? Dice que no hubo una diferencia entre las dos tareas, digamos que los resultados no muestran que una haya sido mejor que la otra. En efecto, la maniobra cambió, digamos que mejoró el proceso de deglución, ¿cierto? Y fortaleció los músculos de la lengua y los músculos supraoideos, pero no tiene relevancia que aumenten la extensión del cuello, o sea, es decir, que va a funcionar de una manera igual si lo hacen de manera progresiva o lo hacen de manera convencional. Pasamos entonces a otro tipo de estrategia compensatoria que usamos con estos pacientes y es el cambio de consistencia y bolo. Señalan que, o se ha observado, que el volumen del bolo altera varios componentes orales y faríngeos de la deglución, pero se va a obtener un beneficio cuando se cambia la consistencia y el bolo. Uno, va a haber mayor actividad muscular a nivel supraoideo en esta parte. Hay mayor fuerza lingual, aumenta la fuerza lingual y inicia más temprano y con mayor duración el movimiento que uno hace cuando pasa de la apertura del esfínter esofágico superior. Para esto es muy importante recordar, y traemos acá esta escala, no más que escala, es una terminología, la escala ITSI, y allí lo que busca esta escala se crea con el fin de definir una terminología y una definición global estandarizada que me permita describir las texturas de los alimentos, modificada para pacientes disfágicos en todo el ciclo vital, es decir, para manejar un mismo lenguaje estándar. Esta escala cuenta con 8 niveles. Del 0 al 4 va a relacionarse con todo lo que tiene que ver con se modifica las, digamos que texturas de los líquidos, y después del 4, desde el 5, 6 y 7, se habla ya de alimentos semisólidos. Bueno, ¿qué nos dice la evidencia cuando usamos este tipo de lenguaje o esta escala ITSI? Pues se diseña un estudio en el que se modifica la dieta de adultos mayores que ya están diagnosticados con disfagia orofaringea, y lo que quieren es ver si va a mejorar o va a compensar un poco la composición corporal y la ingesta oral. ¿Qué hacen estos investigadores? Pues seleccionan a un grupo de adultos mayores previamente evaluados por fonoaudiólogos diagnosticados con disfagia orofaringea, y los entrenan o les suministran una serie de dietas durante 12 semanas. Un grupo lo que hace es dar unos sólidos o semisólidos, y a otro grupo les cambian las consistencias moviéndose, me devuelvo acá, perdón, entre 3 y 4, y lo que encuentran es que pues sí mejora la ingesta oral y las proteínas y demás en su índice de masa corporal en los adultos que se les logró modificar la dieta a una dieta licuada, y que era más fácil, digamos, que pasar para ellos, que aunque los que evaluaron o tuvieron una alimentación semisólida, pues no fue, aun cuando ingieron alimentos, no fue lo suficiente para que aumentaran su índice de masa corporal. Entonces la conclusión de ellos es que, en efecto, hacer una implementación o implementar esa modificación de texturas en la dieta, pues va a beneficiar al paciente adulto mayor. Bueno, continuamos entonces con lo que tiene que ver con las estrategias de rehabilitación.
Las estrategias de rehabilitación van a buscar ese cambio fisiológico de la mecánica de la deglución. Cuando hablábamos de estrategias compensatorias, era un cambio inmediato, pero acá lo que buscamos es un cambio fisiológico que dure, tenga un periodo, digamos que duradero, y usualmente implican un componente de ejercicio. Es importante recordar que para este tipo de estrategias hay que tener o el paciente debe tener una capacidad cognitiva para al menos seguir instrucciones de 2 comandos, incluso 3, porque pues se relacionan algunas muy complejas. Van a incluir dentro de estas estrategias rehabilitadoras maniobras deglutorias, ejercicios musculares y lo que tiene que ver con una cuestión que se llama estimulación sensorial. Cuando hablamos de maniobras de la deglución, como dije anteriormente, es importante tener en cuenta el estado cognitivo del paciente, que me permita ver o que el paciente en efecto logre ejecutar el ejercicio que yo le digo durante esa intervención. Dentro de esas maniobras vamos a encontrar muchas, está Mendelssohn, supraglótica, shaker, bueno, etcétera. Pero los objetivos de cada una de ellas, bueno, se centran en cerrar y proteger la vía aérea, permitir el paso del bolo alimenticio, disminuyendo o evitando residuos a nivel de hipofaringe para que no microaspire el paciente, y luego prolongar la apertura del esfínter esofágico superior, es decir, que sea más seguro ese paso del bolo, entre otras. ¿Qué pasa cuando usamos maniobras, digamos que de deglución? Un estudio hace una revisión de 21 investigaciones en donde quieren identificar qué tanto puede mejorar o qué tanto puede mejorar la fisiología de la deglución, es decir, la base de la lengua llevarse a faringe posterior para hacer un paso de alimento seguro cuando aplicamos estas maniobras. Entonces seleccionan 21 estudios donde sí incluyan maniobra de Mendelssohn, maniobra de Masako, maniobra supraglótica, supraglótica, ejercicios motores orales. Aunque fueron pocos estudios, encuentran que al menos 8 sí todos mostraron niveles de éxito en aplicar estas maniobras, pero solo 8 de ellos mostraron estadísticamente cambios significativos. Bueno, ahora pasamos a lo que tiene que ver con la estimulación sensorial. La estimulación sensorial usualmente va a favorecer a aquellas personas que tengan una disminución, valga la redundancia, sensorial a nivel de cavidad intraoral, que se demoren en pasar como tal el alimento y que tengan un retraso en ese inicio de la actividad lingual. Usualmente eso se ve con pacientes apráxicos, y el desencadenamiento de la respuesta motora lenta pues se da bastante en adultos mayores. Usualmente acá en el hospital son de las técnicas que usamos más porque los pacientes usualmente están somnolientos, bueno, digamos que es difícil el manejo cuando vienen con cuadros o sepsis infecciosas que alteran su estado de conciencia. Estas técnicas pues implican proporcionar un estímulo sensorial previo para mejorar el inicio de la actividad lingual o el desencadenamiento de la deglución faríngea, y en un primer momento, en nuestro caso, cuando no tenemos habilitada la vía oral, pues mejorar al menos el manejo de secreciones. Frente a la evidencia de esta técnica, realmente es limitada porque pues, la literatura nos dice que los estudios que existen fallan en cosas como el número de población que seleccionan, los diagnósticos a veces no son claros, es decir, los criterios de inclusión que usan en estos estudios todavía no son claros, y pues hace difícil que pues sea un nivel de evidencia alto. Sin embargo, hay otros estudios, usualmente cuando son disfagias de origen neurológico,
donde dicen que el uso de este tipo de técnica en efecto mejora bastante en un primer inicio el manejo de secreciones y posteriormente pues logran iniciar una vía oral al menos con consistencias licuadas, o en una escala ITSI sería una puntuación de 3. Finalmente pasamos entonces a lo que tiene que ver con los ejercicios musculares. Se basa en que esas praxias que hacemos, linguales con el paciente, oromotoras y demás, van a aumentar la fuerza o van a implicar un cambio en la fuerza muscular, el rango de movimiento, la coordinación en respuestas que se pidan a ciertos ejercicios. Sin embargo, también pues les traigo aquí una autora, la Clark. Ella nos manifiesta que para un fonoaudiólogo es importante determinar o evaluar críticamente que esos programas que nosotros hagamos de entrenamiento muscular se basen en ciertos parámetros, que tenga unos principios de entrenamiento de fuerza diseñados desde pues, la literatura de la fisiología del ejercicio. Tenemos la fuerza y la intensidad, es decir, la potencia con que se hace el ejercicio, la velocidad, entonces hace referencia a cuánto se demora en realizar el movimiento muscular o la praxia motora. Tenemos la duración, la velocidad es qué tan rápido lo hace. La duración es cuánto se demora en hacer ese ejercicio motor. La dinámica es todo lo que tiene que ver con la longitud del movimiento, la frecuencia con qué periodicidad lo vamos a hacer y la progresión es si le vamos a aumentar esa resistencia a ese ejercicio que estamos diseñando para el paciente. En ese orden de ideas, pues existen entonces unos principios de resistencia lingual para facilitar entonces, existen esos principios para que realmente aumentemos esa fuerza y facilitemos entonces el proceso de deglución. Traigo a colación esta autora en Lazarus y informan que la fuerza lingual aumenta, el resultado o se da gracias, esa fuerza lingual va a mejorar siempre y cuando pues, los ejercicios de fortalecimiento se hagan de una manera que no se use alimento. Luego también dice Robbins en el 2005 que los músculos linguales tienden a aumentar de fuerza, de masa, pero que también gracias a esto se reducen niveles de aspiración y penetración para mi paciente. ¿Qué nos dice la evidencia de esto? Pues en efecto, un primer artículo hace una revisión de las variables netamente de praxias linguales, en donde manejan 3 variables. Y miran la fuerza, el cambio de esa fuerza en los músculos y la velocidad, me falta allí. Y hacen un entrenamiento mirando esas 3 variables del ejercicio durante 8 semanas. ¿Y qué encuentran? Pues que en efecto, cuando hacemos un entrenamiento teniendo en cuenta la duración, la frecuencia, la progresión, pues la musculatura lingual, tanto en adultos sanos como en pacientes con disfagia, mejora. En un segundo estudio, este salió este año, y lo que buscan es implementar la tecnología, porque en algunos casos, por ejemplo, en geriátricos, el paciente pues usualmente no tiene una fonoaudióloga todo el día, sino parte de la semana. Y lo que busca este estudio es implementar un programa, una app, en donde se encuentran una serie de ejercicios linguales y la explicación de la ejecución de las maniobras de deglución, dirigidas obviamente para adultos mayores. Lo que hacen es que a partir de esa app que diseñan, quieren ver o explorar los efectos de ese entrenamiento inmediato y a largo plazo. Esta app estaba intermediada por un cuidador. Era alta intensidad del entrenamiento porque se duró cerca de 12 semanas. Hacen una medición inicial, ejecutan el programa con el cuidador, que están los ejercicios en la app. La app va haciendo todo lo que tiene que ver con progresión, aumento de fuerza, etcétera, aumento de frecuencia de las series
de los ejercicios, y lo que encuentran es que pues hay eficacia de las maniobras y de las prácticas linguales en ese proceso de deglución de mi adulto mayor en ese estudio. Estos adultos mayores, el 85% de la población tenía demencia, y lo que hizo fue mantener esa eficacia de la deglución durante esas 12 semanas. Bueno, ahora bien, mi compañera nombró anteriormente acerca de las vías de alternancia de alimentación. ¿Qué pasa? Para el egreso, nosotros con el grupo interdisciplinar, los geriatras y demás, cuando vemos que pues digamos que intervención no dura lo que está en la estancia hospitalaria, sino va mucho más allá, se recomienda entonces, por ejemplo, en las demencias no se recomiendan uso de vías alternas de alimentación. Nos mandan usualmente con un catéter subcutáneo para hidratación paliativa. La alimentación de confort depende de cuán segura sea para el paciente. La alimentación mixta, cuando a veces se van con sonda, garantizando que posteriormente logremos esa habilitación de la vía oral. Y gastrostomía, en caso de que el paciente pues demore un poco esa intervención y pues tengamos un pronóstico de mejoría a largo plazo. Para finalizar, entonces hablamos de un punto muy importante que es la educación. Aquí van a ver las pautas que usualmente o que se deben tener en cuenta tanto para el personal de salud como para los cuidadores y familiares. Cuando hablamos del personal de salud, siempre les recomendamos y habilitamos una vía oral, que el paciente debe estar sedente, el estado de conciencia debe estar alerta y siguiendo instrucciones, entre 90 grados y no menor a 60 grados. Si no tiene cuidador y, por ejemplo, un compañero de auxiliar de enfermería está apoyando ese suministro de alimento, debe darle unos tiempos en cada bolo y darle un tiempo post ingesta, es decir, mantener en posición sedente durante 20 minutos. Para el jefe de enfermería siempre recordamos que cuando el paciente definitivamente no puede pasar medicamento con líquido claro, que el suministro del medicamento sea en consistencia indicada, es decir, usualmente lo mandamos diluido en compota para pues evitar riesgos de broncoaspirar al paciente. Manejar también el volumen y el tiempo, lo que decía anteriormente, cuando no tienen cuidador y el personal de enfermería asiste esa dieta, tener en cuenta eso. Higiene oral es muy importante para evitar todo lo que tiene que ver con neumonías por dejar cavidad oral sucia o demás. Y en caso de que de pronto no esté en manejo en nuestro servicio y digamos, el personal de enfermería identifique o otro personal, fisioterapia o el equipo interdisciplinar, identifique signos de alarma como la tos o que la dieta no la está tolerando el paciente, pues nos interconsulte. Las pautas de cuidadores y familiares también se relacionan con lo mismo, y es tener en cuenta que al momento de suministrar el alimento el paciente o el adulto mayor esté consciente, alerta y siguiendo instrucciones, que no manejen una posición diferente a 90 grados y no menor a 60 grados en posición sedente, que después del suministro de alimento les den cerca de 20 minutos para evitar episodios de reflujo. Evitar distractores, eso es muy importante, a veces el celular, el televisor, ¿no? En ese darle, digamos que el tiempo que se debe al proceso de alimentación con el adulto mayor. Manejar un volumen adecuado, depende de las indicaciones que nosotros le demos, si empezamos con 3, 5 cc, y el tiempo, dándole la pausa y verificando que el paciente pase el alimento. Y evitar la acumulación, porque pues a veces pasa con los pacientes, como ya lo decía mi compañera, esto es una de las alteraciones y es baja sensibilidad, entonces ellos tienden a acumular mucho. Higiene oral es muy importante, después de cada suministro de alimento hacer una limpieza adecuada de la cavidad oral. Detenerse si se presentan signos de alarma para los cuidadores, si durante la alimentación el paciente
tose bastante con la alimentación que le está dando, se ponen los labios morados, si la voz cambia o se pone húmeda, digamos que esos son signos que deben de tener en ese momento la ingesta y ya consultar al profesional idóneo. Y también cabe recordar que verificar y no cambiar las consistencias establecidas, es decir, cuando nosotros decimos debe estar licuado en esta consistencia y le explicamos al cuidador, a veces pues los cuidadores respondiendo quizás a las necesidades de ese familiar, lo que hace es cambiarle porque le solicita algo más clarito. Entonces le agregan agua y lo que hacen es alterar la consistencia y esto también pues puede ser un factor de riesgo para pues, causar una aspiración en el paciente. Nada, la bibliografía, muchas gracias.